El Evangelio nos presenta a Bartimeo, un ciego que se ve obligado a mendigar junto al camino, un descartado sin esperanza, que sin embargo, cuando oye pasar a Jesús, comienza a gritar hacia él. Lo único que le queda es eso, gritar su propio dolor y llevar a Jesús su deseo de recuperar la vista. Y mientras todos lo reprenden porque les molesta su voz, Jesús se detiene, porque Dios escucha siempre el clamor de los pobres y ningún grito de dolor queda sin ser escuchado por Él. Hoy, al concluir la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, llevando en el corazón mucha gratitud por lo que hemos podido compartir, detengámonos en lo que le sucede a este hombre. Al principio estaba mendigando sentado junto al camino, mientras que al final, tras ser llamado por Jesús y recuperar la vista, lo siguió por el camino. La primera cosa que el Evangelio nos dice sobre Bartimeo es esta: está sentado mendigando. Su postura es la típica de una persona encerrada en su propio dolor, sentada al borde del camino, como si no le quedara nada más que esperar recibir algo de los muchos peregrinos que pasaban por la ciudad de Jericó con motivo de la Pascua. Pero como sabemos, para vivir de verdad no podemos permanecer sentados. Vivir es siempre ponerse en movimiento, caminar, soñar, hacer proyectos, abrirse al futuro. Entonces el ciego Bartimeo representa también aquella ceguera interior que nos bloquea, que nos hace quedarnos sentados, inmóviles, al margen de la vida, sin esperanza. Y esto nos puede llevar a pensar no solo sobre nuestra vida personal, sino también sobre nuestro ser Iglesia del Señor. A lo largo del camino, muchas cosas pueden volvernos ciegos, incapaces de reconocer la presencia del Señor, incapaces de afrontar los desafíos de la realidad, y a veces inadecuados para saber responder a los muchos interrogantes que nos interpelan, como hace Bartimeo con Jesús. No obstante, frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización y a tantas heridas que afligen a la humanidad, no podemos, hermanos y hermanas, no podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos sentados. Una iglesia sentada, casi sin darse cuenta, se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad. Es una iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Y si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. Por favor, pidamos al Señor que nos dé el Espíritu para no permanecer sentados en nuestra ceguera. Ceguera que se puede llamar mundanidad, que se puede llamar comodidad, encerramiento, encerrazón. No nos quedemos sentados en nuestra ceguera, en nuestras cegueras. Recordemos, en cambio, que el Señor pasa. El Señor pasa siempre.
Y el Señor pasa siempre y se detiene para hacerse cargo de nuestra ceguera. Y yo lo siento pasar. Tengo la capacidad de sentir los pasos del Señor. Tengo la capacidad de discernir cuando pasa el Señor. Y sería hermoso si el cielo nos impulsara a hacer iglesia como Bartimeo. Es decir, la comunidad de los discípulos que, oyendo al Señor que pasa, percibe la conmoción de la salvación, se deja despertar por la fuerza del Evangelio y comienza a clamar a Él. Y lo hace recogiendo el grito de todas las mujeres y los hombres de la tierra. El grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que en cambio se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes. El grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños, esclavos del trabajo, esclavizados en trabajo forzados en tantas partes del mundo, por un trabajo. La voz sentir es la voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios, porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo. Y quiero decirlo, alguien se escandalizará, una iglesia que se ensucia las manos para servirlo. Pasamos hacia el segundo aspecto. Si al principio Bartimeo estaba sentado, vemos en cambio que al final lo sigue por el camino. Esta es una expresión típica del Evangelio, cuyo significado es que se convirtió en su discípulo. Comenzó a seguirlo. Después de haber gritado hacia él, Jesús se detuvo y lo hizo llamar. Y Bartimeo, de sentado por tierra como estaba, se puso de pie de un salto y enseguida recobró la vista. Ahora él puede ver al Señor, puede reconocer la obra de Dios en su vida y finalmente puede seguirlo. Así también nosotros, hermanos y hermanas, cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino, recordémonos, por favor, de regresar siempre al Señor y a su Evangelio. Regresar al Señor y a su Evangelio, siempre y de nuevo. Mientras Él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera. Y a continuación, volver nuevamente a seguirlo, a caminar con Él a lo largo del camino. Quisiera repetirlo. El Evangelio nos dice que Bartimeo lo siguió por el camino. Esta es una imagen de la iglesia sinodal. El Señor nos llama, nos levanta cuando estamos sentados por tierra o caídos. Nos hace recobrar una vista nueva para que a la luz del Evangelio podamos ver las inquietudes y los sufrimientos del mundo y de este modo, puestos en pie por el Señor, experimentemos la alegría de seguirlo por el camino. Al Señor se le sigue a través del camino, no se le sigue encerrados en nuestras comodidades. No se le sigue en los laberintos de nuestras ideas.
se le sigue a través del camino. Y recordémoslo siempre, no caminar por nuestra propia cuenta o según los criterios del mundo, sino caminar juntos, detrás de Él y con Él. Hermanos y hermanas, no una iglesia sentada, sino una iglesia en pie. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás. No una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. Hoy, mientras damos gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro, meticulosamente restaurada. Contemplándola con el asombro de la fe, recordemos que esta es la cátedra del amor, de la unidad y de la misericordia, según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Y mirando el majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca, descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica, es decir, la gloria del Espíritu Santo. Esta es la Iglesia sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, que nos hace a todos hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. Hermanos y hermanas, continuemos con confianza nuestro camino juntos. También hoy la palabra de Dios nos repite, como a Bartimeo: ánimo, levántate, Él te llama. ¿Yo me siento llamado? Esta es la pregunta de hacernos. ¿Yo me siento llamado? ¿Me siento débil y no me puedo alzar? ¿Pido ayuda? Dejemos a un lado el manto de la resignación. Entreguemos al Señor nuestras cegueras. Levantémonos y llevemos la alegría del Evangelio por las calles del mundo.